Los 80 fueron más duros. Fines de los 80, la época de la hiperinflación, la época de los saqueos, con el gobierno de Alfonsín. Ahí fue bastante duro. Bueno, después los 90 fueron un poquito más tranquilos, fueron más organizados. Fueron tranquilos, tranquilos hasta que al expresidente Carlos Saúl se le ocurre mandar las naves al Golfo. En principio, o sea, a mí me gusta trabajar con películas. Yo todavía conservo mi Nikon F5, y bueno, tengo latas de Tri-X donde puedo cargar películas y puedo revelar, tengo ampliadoras, puedo trabajar tranquilamente analógico. Me encanta trabajar analógico, pero al mismo tiempo, para el trabajo diario, se simplificó la tarea en el paso al digital. ¿Por qué? Porque antes nosotros viajábamos y para hacer esta foto y mandarla al diario teníamos que armar un laboratorio en el baño de los hoteles. Normalmente hacíamos eso, cerrábamos todos los lugares donde hubiera luz, tapábamos todo y armábamos, viajábamos con mucho equipo. Soy Carlos Sarraf, soy fotógrafo, ahora me dedico a la edición fotográfica y me sigue gustando la fotografía. El día que ingreso a lo que era el laboratorio y veo cómo se revela la primera foto, veo cómo mágicamente aparece de la nada en el papel, ¿no? Una imagen. Bueno, eso fue lo que me empezó a atrapar. Y de ahí empecé. Es el único país de Latinoamérica que ha enviado naves al Golfo para consolidar el embargo sobre Irak. De ahí se desata una polémica. La mayoría de toda la oposición política estaba en contra. Y bueno, y él, sin consultar al Congreso, decide mandar las naves al Golfo. Provocó una polémica, un debate bárbaro, enorme, ¿no? Por supuesto era un hecho que sacudía al mundo, la política de agresión de Estados Unidos a Irak, con un embargo económico muy agudo, que provocó bueno, centenares de miles de muertos. Soy Luis Zamora, integrante de Autodeterminación y Libertad. Lo que se decía mucho es, ¿qué tiene que hacer Argentina en Irak? En un lugar tan lejano, ¿cuál es el beneficio de Argentina? Es decir, sonaba como una pregunta muy legítima. Uno puede decir que puede ir muy lejos y ser útil, ¿no? Desde ya que bueno, es un pensamiento un poquito nacionalista el que dice tan lejos que tenemos que ver. Pero la verdad es que de alguna forma se estaba diciendo ¿qué tenemos que ver nosotros con esto que hacen los norteamericanos ahí? Ahí empezó un país distinto en realidad, porque yo creo que la participación argentina en la Guerra del Golfo fue el primer capítulo notorio de lo que después Di Tella llamaría las relaciones carnales. Mi nombre es Juan Carlos Olima. En la época de la Guerra del Golfo yo estuve en dos situaciones distintas, porque al inicio yo era embajador argentino en Cuba y cuando se firmó la paz yo ya era vicecanciller del entonces canciller Guido Di Tella. Fui a verlo al día siguiente a la casa y le dije, mirá Guido, ya no sos más un profesor de Oxford ni de Cambridge, sos el canciller de la República. Y yo te digo que con esta frase has entrado tristemente en la historia diplomática argentina. Esta frase no te la levanta nunca nadie más. Y así fue. Al día de hoy se recuerda, han pasado 15 años y se recuerda esa frase de Guido Di Tella. A mí no me pareció bien la participación argentina en la Guerra del Golfo. El país, curiosamente, hacía lo que nunca habíamos hecho, que era
una especie de encolumnamiento con Estados Unidos, muy notorio, muy notorio. Pero además de notorio, drástico. Me acuerdo que llegaron, no sé, como 10 helicópteros de esos que parecía la película Apocalipsis Now. Llegaron acá al aeroparque, a la zona militar, 10 helicópteros, y el último helicóptero era el de Bush. Ellos creo que venían de Punta del Este, o de Uruguay seguro venían en helicóptero. Yo presenté un proyecto de rechazo de la presencia en Argentina directamente, no solo en el Congreso, y no logré ni que lo trataran, un proyecto de declaración. Y cuando hacen esta actividad de homenaje, la estaban haciendo en nombre del Congreso, no se había discutido en ningún lugar del Congreso, porque es así antidemocrático el funcionamiento parlamentario, ¿no? Y cuando Duhalde, que era el presidente del Senado y por lo tanto fue el presidente de la Asamblea Legislativa, como vicepresidente, era vicepresidente de la Nación, inaugura la Asamblea, yo pido la palabra. Y Duhalde queda sorprendido, entonces empieza a intentar hacer el discurso y yo le pido la palabra, sin sonido, porque no me daba el sonido. Tienen que conectar el sonido, pero no me lo daban. Pero, bueno, en voz alta. Y entonces Duhalde duda. No corresponde el uso de la palabra. No corresponde, señor diputado. ¿Cómo no va a corresponder? Le digo. Pido la palabra, soy diputado, tengo derecho a hablar. Y intenta hablar. Y entonces yo me paro y empiezo a gritar. En nombre del pueblo argentino, tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta casa de la democracia. Y digo 3 o 4 cosas de las razones por las cuales era un enemigo del país el que estaba ahí y que no podíamos estar, y que yo no estaba de acuerdo en que se lo reivindicara y se lo saludara y nada. Y todos los diputados empezaron a pararse, a gritarme y a decirme que estaba desprestigiando al país en el mundo. Se me acercaron varios a agredirme. Yo no digo que haya que tener una mala relación con Estados Unidos, pero lo que sí creo es que nuestra principal área de pertenencia por cultura, por vecindad geográfica, por sistema de intereses, es la región latinoamericana. Y bueno, así fue que Menem anunció públicamente que iba a enviar, no solo iba a apoyar políticamente, sino que iba a enviar tropas. Y que era específicamente el envío de buques. Labrón es una fragata misilística alemana que vino en el 82 después de Malvinas. Acá se la denominó Destructor, es un tipo MECO 360 y la Espiro es una corbeta, es más chica, menos armamento, menos dotación. Labrón me dio todo, me dio amigos que hasta el día de hoy los tengo, me dio una casa, me dio comida, me dio educación, me dio la posibilidad de navegar, me dio la posibilidad de conocer otros países. Mi nombre es Guillermo Rodríguez. En el año 90 participé de la gente que partió hacia la guerra del Golfo Pérsico con el grado de cabo primero mecánico de armas. ¿Sabías a dónde ibas o dónde quedaba el Golfo? No. Sabía que íbamos a Arabia, pero no, realmente no sabíamos. Para mí fue una incertidumbre. Se nombraban potencias como Estados Unidos, Inglaterra. Vivíamos una guerra que no era nuestra. Yo en esa fecha tenía 15 años. No miraba noticiero, no prestaba demasiada atención porque no tenía en mi cabeza, es la posibilidad de lo que fue real, de que mi novio en ese entonces viajara al conflicto, ¿no? Mi nombre es Marina Castro, soy la esposa de Guillermo Rodríguez, quien estuvo en el conflicto de la guerra del Golfo Pérsico en el año 90. El
25 de septiembre se presenta como un día tranquilo, un día casi primaveral, una hermosa temperatura, un día de sol. Había más o menos unas 1.000 o 1.500 personas despidiendo a los marinos, a las dos naves, el destructor Almirante Brown y la corbeta Spiro. Nos establecimos ahí en Puerto Belgrano, fuimos a hacer una especie de reconocimiento del lugar. Sí hubo un gran operativo policial, pero normalmente los que se perjudican somos nosotros porque nos prohíben movernos como nos gustaría. O sea, no pudimos subir a los barcos ni hacer lo que teníamos pensado hacer. La gente despedía a sus familiares, estaba todo muy bien y bueno, y yo me encuentro con esta imagen que realmente me llamó la atención. Yo estaba con mi cámara y veo una parejita que se estaba haciendo mimos en la cubierta del barco. Y nada, y me pareció muy tierna la foto, me pareció muy linda. Después seguí haciendo mi trabajo y en el laboratorio, en esa época también se copiaba, y me encontré con esa foto y es el día de hoy que me parece una foto hermosa. Nunca supe nada de ellos, si siguieron juntos o no. Veo esta foto y es algo hermoso. Las emociones son muy personales y es difícil describirlas. Y si vos me decís qué opino de esta foto, bueno, veo felicidad y es la misma que sentí yo. Transmite afecto, transmite emoción. Y la plaqueta que está atrás de la corbeta Spiro indica en qué momento está tomada, ¿no? Artísticamente, además, la foto es una maravilla porque se ve el reflejo del viento en el cabello de la que está despidiendo, ¿no? Es una maravilla. Obviamente fue una foto más que sale publicada. A los 3 o 4 años, la gente de Argra, que empezó a editar una revista, la publica, una revista como nosotros mandábamos los mejores trabajos del año. Y entonces siempre se habló bien de esta foto por lo que transmitía. Para mí sigue transmitiendo mucha ternura. Simplemente eso, es una foto que me transmite mucha ternura. Cierra así, una foto de una pareja que se quiere mucho y que se está despidiendo. Agradezco también el liderazgo y el apoyo de la Argentina al esfuerzo mundial que se está realizando en el Golfo Pérsico. Estamos en guerra. Estamos hablando de una coalición de las principales potencias del mundo. Estaba Inglaterra, estaba Francia y con Estados Unidos apoyando. Así que no tenía aval en Naciones Unidas para hacerla. Entonces necesitaba formar una fuerza internacional que de alguna forma reemplazara la decisión de Naciones Unidas, mostrando que había un espectro amplio de países. Inicialmente se designaron 2 unidades navales que además llevaban unas unidades de helicópteros y donde teóricamente las Fuerzas Armadas Argentinas no iban a participar en el conflicto, sino que iban a ser solamente parte de esa flota de custodia del área de exclusión que se había fijado para el embargo. Pero bueno, en las guerras se sabe cómo empieza y nunca se sabe cómo terminan ni cómo evolucionan.
De 218, creo que 18 fuimos voluntarios. El resto era todo personal del buque, ¿no? En ese momento lo único que pensaba yo era en ir, representar a mi país, entrar en el conflicto y nada más. No pensé por ahí en mi familia que quedó acá, que yo siempre digo, no, para nosotros fue duro, fue triste, fue alegre, pero para mí lo que realmente sufrieron y lo que realmente la pasaron mal fue mi gente la que quedó acá, ¿no? Él estaba en Puerto Belgrano. Avisó que venía a despedirse porque zarpaba a los pocos días. Y llamó que venía a despedirse porque obviamente era mucho tiempo el que no nos iba a ver y bueno, queríamos no solo de la novia, sobre todo de los padres, del hermano, amigos, o sea, se quería despedir de todo porque, o sea, no sabía a dónde iba. En la rutina se prepara el barco, te levantás a la mañana, desayunás, ya vas, tu jefe te dan todo lo que es las tareas diarias del mantenimiento de cada arma. Se practican ejercicios de traspaso de peso, ejercicio de traspaso de combustible, maniobra de despegue y aterrizaje del helicóptero. Era simbólico. Estados Unidos no necesitaba las 2 fragatas argentinas, pero sí necesitaba mostrarse que era una coalición internacional, que no era una agresión norteamericana a Irak, sino que era una decisión de lo que llaman la comunidad internacional. Para eso necesitaba que gobiernos, incluso gobiernos como el de Menem, que acababa de subir, que tenía vínculos estrechos con el mundo árabe. Fue una de las tantas cosas infames de esa época, ¿no? Esos años. Porque era una agresión clara y notoria de la principal potencia militar del mundo a un país que tenía muy pocas posibilidades de resistir. Pero era una dictadura, ¿no? La dictadura de Hussein en Irak era una dictadura feroz. Era un régimen absolutamente repudiable. Hussein además había sido aliado de Estados Unidos durante muchos años. La dictadura de Hussein había sido un aliado muy cercano a Estados Unidos. Saddam Hussein estaría dispuesto a retirarse de Kuwait, a permitir el regreso del emir a ese país, con la única condición de poder tener acceso a los campos petroleros que están en la frontera. The answer to your question is no, thank you very much. La respuesta a su pregunta es no, muchísimas gracias. Sí sabía que había riesgo y tenía ya el presentimiento de que no iba a pasar nada. Entonces en ese momento no tenía miedo y lo acompañaba. Acompañaba a lo que él le había elegido. El 1 de enero, más o menos, nos reunió el comandante y nos dijo que nos volvíamos. Y no nos volvimos nada. Y a mi viejo le dije, mirá, papá, me parece que se arma. Tenía ese presentimiento que se armaba. Volví a hablar por teléfono y a las 2 horas se armó. Tuvimos que zarpar de emergencia porque se había armado la guerra, que fue el 16 de febrero. Nos enteramos, yo no había recibido ese llamado, lo vi en la tele. Y bueno, miedo porque hasta que él se pudo comunicar después de que se desató, teníamos miedo, no sabíamos dónde estaba, qué había pasado, qué riesgo corría. Y decías, ¿dónde carajo estamos? ¿A dónde nos vamos a meter? Ya de solo pensar o de escuchar Inglaterra, Estados Unidos, había canadienses, había españoles. Así que vos decías, la pucha, esto es en serio. Esto no es un simulacro, acá estamos en algo totalmente serio. Y personalmente pensaba que era una locura meterse en un conflicto del cual nosotros no teníamos nada que ver y realmente no podíamos aportar nada. Digamos, la idea en ese momento era que la inserción internacional nos podía ayudar, pero nada de eso ocurrió. O sea, la deuda externa siguió su curso, no hubo una afluencia de inversiones extranjeras, ¿no?, para levantar la economía. No, nada de eso ocurrió, ¿no? O sea, me pareció una locura, digo. Desde el momento que zarpamos fuimos parte del conflicto. Desde el momento que decidieron que nos quedáramos fuimos parte del conflicto. Desde el momento que empezó la guerra y seguimos ahí fuimos parte del conflicto. Tengamos en cuenta que mandó 2 corbetas
con la expresa condición de que iban a estar fuera del teatro de operaciones. Hace a una actitud responsable de la Argentina mantener las naves para que como mínimo sigan patrullando la zona y cumpliendo con el control del embargo comercial. Lo que duró en total la operación fueron 7 meses. Y después volvimos a Puerto Belgrano, que era donde habíamos salido. Volvimos un miércoles 24 de abril, volvimos. Y tuvimos que esperar hasta el 25 de abril a las 12 del mediodía que el presidente se dignó a venir a buscarnos. Después de 7 meses y después de una guerra. Y quiero agradecerle a usted, señor presidente, y a su pueblo, el haberse mantenido firmes como aliados en el Golfo Pérsico contra la agresión abierta de Saddam Hussein. Internacionalmente yo creo que Argentina quedó muy vinculado a Estados Unidos de ahí en adelante. Después fue nombrado aliado extra-OTAN, es decir, de la OTAN en un carácter no exactamente igual a los integrantes de la OTAN, pero un hecho así también notable. Menem creía que mandando las naves al Golfo, el país iba a meterse en el plano internacional como la Argentina moderna, la Argentina de la nueva era. Él lo llamaba relaciones carnales, las que vivía con Estados Unidos, era amigo del entonces presidente George Bush, padre, ¿no? Argentina cumplió con el envío de estas naves. Lo hicimos por la solidaridad con los países agredidos. No esperen una suerte de contraprestación a partir del gesto de los Estados Unidos. Además, no lo aceptaría. Thank you. No me va, me quedo muy abajo. Thank you. That was very good. Esto era una guerra que no era nuestra. Yo fui y representé mi país nada más, no era una guerra nuestra. Estás cubriendo una nota que tiene algo de bélico por la nave, por una nave armada, un destructor, una corbeta misilística. Y sin embargo lo que quedó fue una foto de donde se ve una despedida tierna, ¿no? Eso fue lo que también a mí me causó sorpresa. En la Asamblea de Naciones Unidas del año 91, recibimos la instrucción del canciller Ditela de que teníamos que votar en concordancia con Estados Unidos en Naciones Unidas en no menos del 50%. Pero bueno, se llegó al porcentaje que el canciller Ditela estableció, y eso nos trajo el apartamiento de muchas resoluciones en las que Argentina tenía una tradición.